Imperialismo y su relación con la dependencia. Los países subdesarrollados se caracterizan por el hecho de exportar solo una pequeña variedad de productos, en general productos primarios. En la inmensa mayoría de los casos no solo es muy limitado el número de productos que se exportan, nunca más de 3 productos ocupan un lugar de las exportaciones, sino que al mismo tiempo son muy escasos los países a los cuales se venden estos productos y a los cuales se les compran productos manufacturados. Para América Latina, por ejemplo, Estados Unidos, cuya penetración económica y política llega a ser dominante después de la Primera Guerra Mundial, USA se consolida a través de la Alianza para el Progreso y la Organización de Estados Americanos. En estas organizaciones, todos los países aparecen representados como iguales. Sin embargo, existe un real desequilibrio de fuerzas entre ellos. Estados Unidos, país imperialista que domina los mercados externos de los países latinoamericanos, utilizan las más variadas formas de presión a fin de lograr ventaja para sí en desmedro del desarrollo de estos países. El capital extranjero que se instala en los países dependientes desarrollados, aquellas ramas de la actividad económica que le conviene al país imperialista, estas políticas llevadas a cabo por los países imperialistas producen una deformación del desarrollo de los países subdesarrollados. Se produce un incremento exagerado de algunas ramas de la producción y de algunas ciudades, especialmente los puertos, es decir, se desarrollan aquellos centros que están más ligados a la actividad económica de la potencia extranjera, pero el resto del país permanece en un nivel de desarrollo muy bajo. Esta dependencia de la industria nacional de los países subdesarrollados de los préstamos e inversiones del capital extranjero es lo que se llama dependencia industrial. El control de la industria por los países imperialistas hace que su desarrollo pase cada vez a servir a los intereses imperialistas. La economía debe adaptarse al ritmo y forma en que se desarrolla la industria de los países desarrollados, lo que implica usar en ellas tecnología moderna que los países subdesarrollados no producen. Se crean así las condiciones de una nueva forma de dependencia, la dependencia tecnológica. Las industrias de los países subdesarrollados no pueden funcionar sin las máquinas de los imperios, sin los repuestos y sin sus fórmulas de producción, etc. Los países dependientes no solo deben invertir grandes cantidades de dinero en comprar máquinas modernas, sino que también deben pagar por servicios tecnológicos los derechos por usar estas tecnologías. La dependencia tecnológica es una de las amarras más firmes que atan a los países subdesarrollados a los países imperialistas. Cuando la tecnología depende de un país imperialista y es controlada por éste, los fondos para la investigación y desarrollo van a parar a la empresa extranjera dueña de la patente para permitirle perfeccionar más aún su tecnología, la que tiene por objeto aumentar más sus utilidades y no las necesidades de desarrollo de los países pobres. En general, los países imperialistas hacen préstamos y conceden ayuda económica a los países donde han logrado determinadas ventajas económicas que expresan una dominación política indirecta de los gobiernos de los países subdesarrollados. Los países imperialistas usan directamente su dominio económico y político para lograr mantener el control político-militar de los países subdesarrollados. Conclusiones. Para una verdadera democracia moderna, debe estar formada por varios tipos de democracia, las cuales se tomarían como componente de la democracia moderna, ya que una democracia no puede ser únicamente representativa o participativa. Una verdadera democracia debe estar compuesta por varios tipos de democracia. Por ejemplo, debe tener un componente democrático central, ya que todo país debe tener presidente y poderes centrales, como el legislativo, judicial, ejecutivo, etc. Debe también ser representativa porque los ciudadanos deben elegir a unos representantes para que se encargue de las funciones públicas, tanto centrales como regionales, ya que una institución pública no podría ser dirigida por todos los ciudadanos, sería un caos, porque no habría un responsable de ejecutar las decisiones tomadas. Igualmente debe ser participativa, porque los ciudadanos no se pueden quedar pasivamente en el desarrollo de los asuntos públicos,
económicos y sociales que deben hacerse para el mejor desarrollo del país y de sus comunidades. Los ciudadanos deben intervenir, dando opiniones, desarrollando proyectos, creando y revisando proyectos de leyes, supervisando si se están haciendo las obras públicas de la manera adecuada y si los recursos económicos no se están desviando para otros fines, etc. El imperialismo ha provocado que el fenómeno de la dependencia sea mayor, porque hoy en día el imperialismo se manifiesta principalmente por lo económico y político, a diferencia de tiempos pasados que lo hacía por la vía militar. Los países imperialistas, gracias a sus grandes posibilidades económicas, tienen empresas multinacionales por todas partes del mundo y toman prácticamente el control total del mercado internacional. Si analizamos bien, podemos darnos cuenta que en los países subdesarrollados existe un fenómeno de dependencia mucho más grave que el que se tiene con los países desarrollados. Esa dependencia es la que tienen los pueblos de los países subdesarrollados con sus gobiernos, que para poder subsistir dependen exclusivamente de las llamadas ayudas de los gobiernos, que más bien son instrumentos de manipulación, que hacen que los pueblos desarrollen una actitud mental dependiente y no progresista, llevándolos a producir sus propios recursos que necesitan para su existencia. Por eso los habitantes de los países subdesarrollados, antes de buscar las causas externas de su dependencia, deberían revisar primero las causas internas, que son más graves todavía. Dependencia económica.